no es lo adecuado para que el niño esté aprendiendo. ¿Qué tal? Buen día. Tanto gusto de estar nuevamente con ustedes para hablarles de un tema emocionantísimo y emocionadísimo estoy yo por hablarles de este tema porque este es algo que nos cae el saco a todo el mundo. Hoy hablaremos de canales de aprendizaje. Muy bien, esta es la Escuela para Padres, en donde hablamos de temas de consulta fuera de la consulta. Dentro de la neurología pediátrica es muy importante la experiencia que he tenido durante 42, 43 años ya casi en la neurología pediátrica, les decía, en la consulta pública y privada, donde reconocemos o tratamos de identificar cuál es el problema que tiene el niño por el cual va con nosotros. Sobre todo niños con problemas específicos en el aprendizaje. Lo mencioné en alguno de mis videos anteriores, específicamente en el video 23, donde hablamos de que no todo es el problema del niño, no todo el problema es del aprendizaje del niño, sino a veces el problema es en el proceso del aprendizaje. O sea, no es lo adecuado para que el niño esté aprendiendo. Por eso existen los canales en el aprendizaje. Cada quien tenemos nuestro modus operandi, pudiéramos decir. Entonces, esto se le conocen vías para el aprendizaje o canales en el aprendizaje. Me imagino que todos ustedes, queridos padres de familia, han oído hablar de María Montessori, Piaget, Vygotsky, Pestalozzi, Pierre Fort, todos ellos grandes pedagogos, entre otras ciencias que manejaban, que nos dejaron un gran legado dentro de la pedagogía, nos dejaron un gran legado dentro de la didáctica y nos dejaron un gran legado en la ciencia, la medicina y demás cosas, porque han sido grandes pilares que nos aportan hasta la fecha todavía. Para hablar de canales de aprendizaje es muy importante saber que estamos en el mismo canal, vaya, disculpen la repetición, que estamos en la misma sintonía. ¿Qué es un canal de aprendizaje? Vamos a mis definiciones que siempre apunto en mi acordeón. Es un conjunto de estrategias, métodos y tendencias concretas que se utilizan cuando un niño quiere aprender algo o cuando alguien quiere aprender algo. Me gustaría preguntarte hasta esta altura del video, preguntarte a ti, querido padre de familia, ¿te acuerdas cómo se te graban más las cosas? ¿Cómo pones más atención? ¿Recuerdas aquel maestro de primero de primaria? Aquella maestra que te enseñó a leer y escribir. ¿Recuerdas? ¿Por qué te encantaban las clases? ¿Por qué te encantaba llegarte tropezando del recreo en la primaria, en la secundaria, cuando iba a empezar la clase, de aquel maestro tan ameno que siempre daba una excelente clase, a diferencia de aquellos con los que no nos sentíamos bien? ¿Sabes qué tenía ese maestro? ¿Sabes cuál era ese secreto de ese maestro? Eso precisamente. Tenía las estrategias, métodos y tendencias concretas para cada uno de nosotros y sabernos enseñar. No el clásico que estaba casi moribundo y hablando de que Benito Juárez era un pastorcito de un pueblo de Oaxaca que llegó a ser presidente de la República y demás cosas. No, a lo mejor se disfrazaba de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo y de repente se cambiaba la sotana por una cosa y el niño estaba atónito, estaba emocionado aprendiendo y las operaciones matemáticas las enseñaba a través de una canción, a través de un tendedero donde colgaba todos los números y los movía para multiplicar y demás cosas. Y el niño estaba emocionadísimo porque si su canal preferente era la visión o la audición o la kinestesia y todo eso estaba combinado en la clase, oía al maestro, veía al maestro, sentía el movimiento, el tacto y demás cosas. Entonces imagínense, por favor, ya si no iba a aprender
Tu hijo es un cúmulo de potencialidades, querido padre de familia. Solamente le tienes que tocar ese punto específico dentro del canal de aprendizaje para llegarle a la parte donde debe de estar aprendiendo. Bien, ¿cuáles son esos principales canales de aprendizaje? Vamos a ver. Bueno, primero hay una parte en cuanto al anatomofisiológico de que hay niños que les encanta más ver, lo que les decía, visual, táctil, auditivo, kinestésico y demás cosas. Pero también hay muchos canales o formas de cómo llegan al niño. Por ejemplo, la parte lógica, en donde el niño es muy razonable, tiene un sentido común de las cosas. Entonces, a ese niño jamás va a aprender de que Don Miguel Hidalgo es el padre de la patria, porque ahí dice, mijito, ahí dice en el libro de texto de historia y demás cosas. No. Explícale qué fue lo que hizo Miguel Hidalgo para ganarse el nombre del padre de la patria. Explícale por qué tuvo, tantas ideas tergiversadas en nuestra historia, don Porfirio Díaz, para que él entienda lo que es Porfirio Díaz. Y claro, sin tendencias, preferenciales, si está en un colegio católico, por ejemplo, etcétera, etcétera, porque hay escuelas en que hasta se les prohíbe a algunos maestros que toquen algunos temas y demás cosas. Entonces, muy bien. Ese es el aprendizaje lógico, el razonable, el razonamiento que utiliza el niño, el sentido común de las cosas, ¿sí? Fíjense, creo que en uno de los videos lo menciono. Si gustas repasar entre el 31, 32 y 33, estos tres hablan del aprendizaje, sobre cómo aprendemos. Y creo que uno de ellos les hablaba de una madre de familia que dijo que no le preguntaba las tablas al niño. Disculpen si ustedes lo recuerdan muy bien, pero si no, yo se los voy a recordar. Porque nada más se la sabía hasta la del 2 y yo le pregunté cuánto era 2 por 7. Entonces, 7 por 2, perdón. Entonces le cambié la pregunta. Bueno, de haber sabido. Entonces dime cuánto es 2 por 7. Y la mamá dice, entonces sí, esa sí se la sabe. O sea, el niño se lo sabía de machete. No sabía que era lo mismo. Y pasan años muy tarde para comprender que es lo mismo sumar 7 veces 2 que sumar 2 veces 7 o multiplicar 7 por 2 que 2 veces. Sí, o sea, no le enseñamos. Yo defiendo mucho a nuestro queridísimo maestro, que en forma activa se ha ganado el pan con el sudor de su frente, y aquel que lleva material y le enseña al niño y demás cosas, motiva ese razonamiento, motiva ese sentido común. Otra forma de aprendizaje es la social. Cuando tocamos puntos interpersonales, que el niño interactúa a través de una dinámica, a través de unas rondas, cantos y juegos, y el niño va aprendiendo, va repitiendo a través de la memoria y demás cosas, historia, geografía, altiplanicies y demás cosas de México. El niño a través de un juego los puede aprender, a través del memorama. ¿Cuántos juegos no hay para eso, por favor? Luego, la otra es la solitaria, que a lo mejor el niño no quiere interactuar. La solitaria es intrapersonal. Chequen, lógica, social es interpersonal, solitaria, intrapersonal. Tenemos que ver exactamente. Si a ti te gusta hacer resúmenes, bueno, sabes que mientras nosotros hacemos la dinámica así, Pedrito va a empezar a hacer un resumen y al final nos va a decir que fue un abstracto que hizo sobre eso. ¿De acuerdo? Ok. La parte visual, como les decía, verbal, kinestésica o la multimodal, que me gusta de todo. Muy bien. Sarikowski, un gran investigador que yo sinceramente lo desconocía y ahora que empecé a investigar sobre todo eso, él habla algo de la neuroplasticidad que también está en los primeros videos de Escuela para Padres, querido padre de familia. Está entre el 5 y el 6 y sinceramente ese no lo recuerdo, pero busca neuroplasticidad. Y Sarikowski dice, entre más estimulemos usando diferentes estrategias, más se favorece el aprendizaje. O sea, lo que se conoce, querido padre de familia, como estimulación multisensorial. Entre más le des al niño, más va a aprender. Entre más lo estimulemos de aquí a que logre hasta el 22, 23 años su proceso madurativo del sistema nervioso,
más va a aprender. Qué tristeza en reuniones de adultos, reuniones de compadres, reuniones de amigos, reuniones de compañeros de generación y demás cosas, que a veces los oímos hablar y demás cosas, y qué tristeza de que, caray, eso yo nunca lo vi en la escuela. O iba de noche, o la maestra era muda y yo no sabía lengua de señas, qué sé yo. No, lo que pasa es que ese maestro a lo mejor sí lo dio porque tiene que terminar un programa dentro del sistema educativo pasivo de México. Entonces, pero no lo dio como debiera ser. Entonces el problema no es de tu hijo. El problema es en el tipo de escuela que lo tienes, que no están estimulando el verdadero aprendizaje en él. Chécalo, te lo dejo de tarea. Y mientras, te mando un gran abrazo. Hasta pronto.